actualmente residente en La Pampa, bibliotecaria profesional jubilada, aficionada a la historia regional, la escritura y la fotografía. Ha obtenido el primer premio en el concurso Historias de mi pueblo y su gente en 2017. Es autora del libro Simplemente Arizona y de la monografía Colonia La Verde, San Luis, intermitencias de su historia, además de múltiples artículos y colaboraciones. Fue seleccionada para representar a San Luis en la Feria Internacional del Libro 2025 y hoy nos presenta su trabajo titulado Personas que cambiaron nuestra historia. En esta primera entrega rescata la figura del doctor Estanislao Algirdas Babelis y su experimento con la apiterapia en Arizona, trayendo al presente las obras de personas que marcaron el rumbo de sus comunidades. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, gracias Mari, gracias Francisco, gracias por la invitación. Bueno, los nervios siempre están, esto es lo que nos apasiona y estamos lejos, pero el corazón siempre sigue en nuestro pueblo, así que Francisco quería que trajera lo del doctor Babelis y yo quería traer lo de mi pueblo, y como está relacionado, les traje dos videitos. En el mismo tiempo, por una cuestión de tiempo, vamos a poner los dos videitos para no quitarle tiempo a nadie. Conclusión, que buscando cuando me llegan las consignas del encuentro, qué lazo me unen al morro, y bueno, tenía que buscar algo que nos uniera porque la desconexión geográfica que tenemos en el sur de la provincia, desde la ruta 188 al sur, es tan grande que me he autoimpuesto la tarea de ir por todos lados contando que la zona también existe, que el sur también existe. Entonces, algunos de los puntos de encuentro con la relación con el morro, personalmente comienzan porque yo, buscando mis raíces por parte de mi abuelo materno, Primitivo García, nacido acá en el Morro, en noviembre de 1876. Entonces he venido varias veces. Después, el año pasado, nos encontramos con Francisco en Merlo, y ahí es cuando veo el videíto de Arizona y lo ve al doctor Babelis, se emocionó mucho. Y ahí nace nuestra amistad. Y bueno, otro de los puntos de encuentro que tenemos, que nuestro departamento, actualmente denominado Departamento de Jujuy, se llamó Juan Esteban Pedernera. La plaza de nuestro pueblo, desde el año 1929, pedido de los vecinos del pueblo, le piden al gobernador Araceli está ubicada a 370 kilómetros de la capital de San Luis, en el departamento de Jujuy, entre los paralelos 35 y 36 y los meridianos 7 y 8, fracción 13, letra D, lotes 14 y 15. Estas tierras tenían dueños, los pueblos originarios, que en sistemáticas campañas fueron expulsados. Algunos de los nombres más conocidos de esos dueños son Yanquetrú, Epumer, Baigorrita, Mariano Rosa, Ramón Cabral, entre otros que pasaron a ser leyenda, y entonces otros grupos familiares ocuparon esas tierras, usaron enfiteusis, provocaron el latifundio y formaron la burguesía terrateniente. Arizona quedó situada entre los sitios históricos de Añancó, Leucó, La Verde y Lobocó. En mayo de 1879, cuando la tercera división expedicionaria a cargo del general Racedo llega al sur de San Luis, el topónimo americano ya existía, Añancó o Nueve Aguas. Allí acampa unos días y luego deja un fortín de retaguardia. Una década después, en ese sitio y con el mismo nombre, se construyó la estancia de Carmen de Alvear de Christophersen, teniendo de vecinos los hermanos Anchorena, quienes donan las tierras para fundar un pueblo con su nombre que se fundó en 1902. Siempre lo planteamos, ¿por qué estamos tan relacionados con la Pampa? Tal vez sea por la influencia de los rieles,
Venimos de la zona del Caldén, de las vacas y los cereales, a contar que allá por 1925, don Esteban Anchorena le vende a Enrique Santamarina 44.000 hectáreas, circundantes y próximas al pueblo de Anchorena. Estos campos abarcaban desde el río Salado por el oeste hasta la laguna Lobocó en La Pampa por el este, y del norte desde Colonia La Verde, fundada supuestamente en 1904, hasta Victorica La Pampa en el sur. En mayo de 1925 firman la escritura en San Luis capital. Construye Santamarina la estancia de la administración a unos 8 kilómetros al noreste de la estancia Yancó. Gestiona ante el Ministerio de la Nación el tendido del ferrocarril que ya había llegado a Calufú, logrando la extensión de esa línea, que en principio pasaría unos kilómetros al norte de su nueva estancia, pero la mala calidad del agua obtenida en los muestreos que iba haciendo el ferrocarril obliga a correr la traza hasta obtener agua buena unos metros al sur del casco de su estancia. Fundada durante la gobernación de León Millet y el presidente Marcelo T. de Alvear decreta su nombre por sugerencia de un ingeniero al ver la similitud con los parajes de su homónimo de Estados Unidos. El colonizador por estas tierras a remate público hace la publicidad a nivel nacional e internacional, prometiendo fundar los pueblos en una misma extensión de campo. Ingeniero Foster del lado de La Pampa y unos 20 kilómetros al oeste, Arizona, en San Luis. Así, el 5 de septiembre de 1926 se fleta un tren especial que trae al colonizador, escribano, abogados, familiares, una banda de música, amigos e interesados en adquirir lotes. Muchos de ellos, inmigrantes o descendientes de estos, llegaron ese día y en los meses posteriores, soñando con tener un pedazo de tierra propio. Algunos lo lograron, entre ellos estuvo parte de mi familia paterna. Los que se quedaron hicieron un culto a la resistencia, al tesón, al sacrificio, pues estaba todo por hacerse. Para ganarle terreno al médano, codearse con las sequías, solo con sus brazos, las espaldas encorvadas y herramientas rudimentarias. Ese día, al estrenar la estación, se hace el remate dando inicio con bombas de estruendo, música ejecutada por una banda, y sobre el plano que traía Santa Marina desde Buenos Aires, se destinó los terrenos de uso público y se vendieron los demás quintas, terrenos y lotes. Se sirvió un almuerzo en su estancia. Allí el cura Padre Martín le dice a Santa Marina de construir una capilla. Acepta donarle la construcción de la misma con la condición de que fuera en honor a su esposa Sofía Terrero. Fue puesta bajo la advocación de Santa Sofía. Santa Marina ese mismo día deja armado un grupo encargado de gestionar todo lo concerniente a la vida del nuevo poblado. Estaba formado por su administrador, señor Raúl Dirube, el cura, reverendo Padre Martín, el jefe de la estación, Pedro Frigerio, el comisario Valentín Pascuali, y también le encarga a la hija del jefe de la estación, la señorita Esther Frigerio, que se aboque a impartir clase a los niños del nuevo poblado, hasta tanto se gestione la instalación de una escuela. A partir del 1 de junio de 1927, habilitan la línea férrea para transporte de pasajeros, cargas, encomiendas, etc. El 16 de diciembre de 1928 inauguran el hermoso edificio de la Capilla Santa Sofía. Se construía mientras tanto el correo, se armó la plaza, la avenida, se instaló una agencia de vehículos Ford. En ese periodo, en el gobierno de Uriburu, asume la vicepresidencia de la Nación nuestro fundador Enrique Santamarina. En 1932 creía que se terminaba el mundo, pero era el volcán descabezado en Chile que erupcionó y mandó ceniza hasta nuestra zona. También por esos años anduvo de paso el famoso bandido rural Juan Bautista Bairoleto, mientras la estación era receptora de parque de los productos y animales de la zona. Se instaló la escuela primaria número 45 y ya había policía, pero administrativamente dependíamos de Anchorena. En 1934 comienza a funcionar el registro civil. En la década del 40 tenemos al primer intendente
industrial muy importante y característica de la zona, la industria maderera, con la respectiva explotación forestal, actividad que por el contexto económico mundial nos posicionó en ese mercado. 2 trochas angostas o de caubíes se internaron en nuestros bosques de Caldén, lo que implicó la instalación de más de 7 aserraderos de una fábrica parquetera funcionando a pleno. La vida del pueblo era muy dinámica, pero así como mermaba el recurso, la Segunda Guerra Mundial y las nuevas máquinas ferroviarias, que ya fueron diesel-eléctricas, contribuyeron para que esta actividad languideciera. Lo que nunca faltó en el pueblo fue la música. Desde la construcción de las vías amenizadas con acordeón, pasando por las romerías hasta la fecha, el pueblo siempre ha tenido sus músicos y grupos musicales. En 1957 inauguramos el edificio para el hospital que quedó a cargo del doctor Babelli, un médico que estudiaba el cáncer, y en 1964 utilizó tratamiento de apiterapia, y Arizona se vio nuevamente convulsionada por la llegada de gente de todas partes. Para 1969 se inaugura el edificio propio para la escuela primaria y el Banco Provincia se instala en un novísimo centro cívico. La década del 70 fue importante por la llegada de la luz eléctrica, la televisión, el teléfono, agua potable, escuela secundaria, las campañas contra el mal de Chagas, el primer barrio de viviendas, y también se dan registros de temperaturas más bajas, 17 grados bajo cero. También fue la época de la dictadura, de la cual no estuvimos ajenos. Algunos vecinos los llevaron detenidos por averiguaciones, por suerte volvieron. A raíz del conflicto con Chile por el canal de Beagle, sobrevolaban a menudo sobre nuestro pueblo los legendarios aviones de la base de Villarreina. Además, nos comunicaban por la policía que a determinada hora del día debíamos expresar nuestras viviendas como prácticas civiles ante un posible conflicto. Por suerte llegó el cardenal Zamoré y todo quedó en paz. Por esta década también funcionaban en el pueblo 2 firmas ferieras que remataban más de 2.500 cabezas de ganado por mes, con el conveniente movimiento comercial que eso generaba. Al Mundial 78 lo vimos todo a rayitas. ¿Por qué? Por canales de aires, antenas altísimas con booster, y la repetidora más cercana estaba en Guantoro o directamente de Santa Rosa, ambos en La Pampa. Hemos conocido la desolación de las grandes sequías o los grandes incendios forestales, así como eso de enviar víboras en tachos precintados por tren para el Instituto Pasteur para hacer suelo antiofídico, tan necesario en estos montes. Pero hay algo que nos llena de placer, aunque no suceda a menudo, y es cuando cae nieve. Está también él, es un ícono en nuestro monte cercano, que como el pueblo también ha conocido épocas de esplendor. Cuando se alzaba el Tibo eran necesarios 6 o 7 personas para abrazarlo. Siempre lo llamamos el Caldén Centenario, aunque supera largamente los 100, lo que no ha podido superar es la desidia y hoy es casi un despojo. Recordar también a Cabaña de Mabel de la familia Chat, que ha sido modelo de genética de la raza Verde Angus, obteniendo premios provinciales y nacionales. Llegando ya a la década del 90, que en sus primeros años nos da un golpe bajo, pues un gobernante decreta el cierre de la línea ferroviaria que llega hasta nuestro pueblo, y ahí quedamos, agonizando como tantos otros pueblos a lo largo y ancho del país. Nunca más volvió a escucharse la bocina del tren, y así fue como en 1993 partía el último tren que llegó a Arizona. También en esta década funcionaba uno de ladrillo y solo 2 aserraderos, pero a pesar de todo, la obra pública también ha sido importante, pues se hicieron barrios, parques infantiles, cordones, cunetas, se reabre la biblioteca pública en edificio propio, un polideportivo con proyecto de pileta, sala velatoria, la terminal con historia incluida y el proyecto de pavimentación tan ansiado de las rutas provinciales 148 y 47 que nos conectaría tanto con San Luis como con La Pampa. Para las obras
terror. También en este periodo tuvimos además nuestro escudo identificatorio. Así entramos al nuevo milenio con la concreción de la pavimentación de 38 cuadras dentro del pueblo y la largamente anhelada Ruta Provincial 47 que nos lleva a Ingeniero Fuster, además la Ruta Provincial 148 que conectó la provincia completamente de norte a sur, con lo que hoy es la autopista por la paz del mundo. ¿Cuánto hemos sufrido las peripecias de los malos caminos, más cuando se trataba de urgencias en salud? Pero aún así fuimos campeones provinciales de fútbol, tuvimos centros de adultos, centros ganaderos, centros tradicionalistas, centros de jubilados. Pero en febrero del 2008 también fuimos noticia a nivel nacional por el tamaño del granizo caído, así como también se han registrado grandes vientos. La Casa Mayor es uno de los atractivos que tenemos, pero hoy la veda es total. Además es zona de cereales, ganado, muchas tareas rurales y se mantiene aún algo de actividad leñatera. Tuvimos siempre jóvenes destacados en distintas disciplinas, desde reinas hermosas en concursos de belleza, como competencias de diversos deportes y logros de proyectos de conocimiento en la provincia y a veces en el orden nacional. Se han hecho parques, construcción de cloacas, un club completamente renovado y un hermoso estadio de fútbol. Otro gran orgullo arizonense es ver en estos últimos años que muchos jóvenes de familias humildes y otras no tanto se han convertido en profesionales universitarios. Basta un ejemplo. Tuvimos 3 jóvenes recibidos de médicos en una misma semana, entre otras profesiones, y también tenemos 3 jugadores en el fútbol profesional. Tal vez no parezcan cifras excepcionales, pero para un pueblo de 1000 habitantes es un montón. También tenemos imponentes atardeceres y por las noches un hermoso cielo estrellado. Ayer Arizona cumplió sus jóvenes 99 años y hoy estamos aquí en San José del Morro contando la historia de este pueblo joven ante la concurrencia de un pueblo de los más antiguos de la provincia. Por eso celebro, creo que estas jornadas de historias son el ámbito necesario para conocernos y estrechar vínculos de hermandad. Les digo muchas gracias por esta primera parte porque vamos a continuar con un videíto similar con el tema del doctor Babelis. Este es un trabajo que se llama Personas que cambiaron nuestra historia y pienso hacer de varias personas que han colaborado mucho con la comunidad. Y bueno, pensaba desarrollar otros trabajos antes, pero a pedido de Francisco, que es un seguidor de la historia del doctor Babelis, incluso colaborador en su momento, traje este video, por eso tuvimos que dividir los tiempos. Continuando con el objetivo de rescatar memorias, se realiza esta investigación